En la Biblia, los animales juegan un papel esencial tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Además de ser utilizados como recursos para la alimentación y el trabajo, los animales tienen un significado simbólico que refleja lecciones espirituales y morales. En el Antiguo Testamento, los animales fueron creados por Dios para ser usados de manera sabia y respetuosa, según las instrucciones dadas en Génesis 1:26-30, donde Dios ordena que el hombre domine sobre los animales, pero con la responsabilidad de cuidarlos y respetarlos. Los animales en la Biblia también son representaciones de diferentes aspectos del carácter humano y de la relación con Dios. Por ejemplo, los corderos son símbolos de sacrificio y pureza, mientras que los lobos a menudo representan la maldad y la destrucción. Los caballos, utilizados en la guerra, representan poder y victoria, y las aves, especialmente las palomas, simbolizan la paz y el Espíritu Santo. Sin embargo, el cerdo ocupa un lugar especial dentro de los animales impuros, marcando una diferencia en las leyes dietéticas que los israelitas debían seguir. La distinción entre animales puros e impuros es clave para comprender el simbolismo de los cerdos en la Biblia. Según las leyes de Levítico 11 y Deuteronomio 14, los animales se clasifican en categorías según características como la pezuña hendida o la capacidad de rumiar. Los animales que no cumplen con estos criterios, como el cerdo, fueron considerados impuros y prohibidos para los israelitas. Esta clasificación tenía un propósito más allá de lo físico. Era una manifestación de la santidad de Dios y de la necesidad de que el pueblo se mantuviera apartado de todo lo que pudiera contaminar su relación con él. En el judaísmo antiguo, la pureza no solo era una cuestión de higiene, sino un concepto profundamente espiritual. La pureza estaba asociada con la santidad, la cercanía a Dios y la obediencia a sus mandamientos. A la inversa, la impureza representaba todo lo que alejaba al pueblo de Dios y lo hacía incapaz de participar plenamente en la adoración y los rituales sagrados. El concepto de impureza podía abarcar diversas áreas de la vida, no solo lo relacionado con los alimentos, sino también con el contacto con cadáveres, enfermedades como la lepra, el flujo de sangre y otros aspectos. La impureza no era permanente, pero requería un proceso de purificación, como baños rituales o sacrificios. Sin embargo, el cerdo, como animal impuro, representaba algo más profundo que la simple impureza ritual, simbolizaba el rechazo a las leyes divinas y la transgresión de las normas establecidas por Dios. El pueblo de Israel debía ser un pueblo apartado, y las leyes de pureza eran una manera de asegurar esa separación. Comer cerdo, por lo tanto, no solo era un acto impuro desde el punto de vista ritual, sino que era una señal de desobediencia. La prohibición de consumir cerdos era una forma de mantener la integridad espiritual del pueblo, evitando que adoptara las costumbres de las naciones vecinas que no seguían las leyes de Dios. El significado de los cerdos en la Biblia va más allá de su papel en las leyes dietéticas. Para los israelitas, el cerdo no solo era un animal impuro, sino un símbolo de lo que estaba en oposición a la santidad de Dios. En una época en que las interacciones con otras culturas eran frecuentes, entender el simbolismo del cerdo era crucial para mantener la identidad religiosa y cultural del pueblo de Israel. Las prohibiciones alimentarias, y en particular la prohibición del cerdo, también tienen un componente moral y espiritual. Al seguir las leyes dietéticas, el pueblo de Israel no solo se mantenía físicamente puro, sino que también reforzaba su fidelidad a Dios. En este contexto, la prohibición del cerdo se convirtió en un recordatorio constante de la necesidad de separarse de lo impuro y vivir de acuerdo con los principios divinos. Este simbolismo del cerdo como algo impuro y separado de lo santo es una enseñanza que atraviesa toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Al explorar los diferentes pasajes en los que se mencionan los cerdos, podemos ver cómo estos animales representan más que solo un acto de desobediencia alimentaria. Son una metáfora de la impureza espiritual, la rebelión y la necesidad de restauración a través de la obediencia a Dios. Al entender la importancia cultural, histórica y religiosa del cerdo en la Biblia, podemos apreciar más profundamente el simbolismo de este animal en las Escrituras. El cerdo, considerado impuro, representa todo lo que aleja al hombre de la santidad de Dios y sirve como un recordatorio de la importancia de vivir según los principios establecidos por él. En los siguientes segmentos, exploraremos más a fondo cómo los cerdos son mencionados en otras partes de la Biblia y cómo su simbolismo se expande a lo largo de las Escrituras, desentrañando enseñanzas sobre la pureza, el arrepentimiento y la restauración espiritual. La Biblia, particularmente en el Antiguo Testamento, contiene una serie de leyes dietéticas que fueron dadas por Dios al pueblo de Israel. Estas leyes,
que forman parte de los mandamientos y regulaciones dadas a Moisés, no solo tenían un propósito práctico de salud y higiene, sino también un profundo significado espiritual y moral. Entre estas leyes, se incluye la prohibición de consumir ciertos animales, y uno de los más destacados entre los animales impuros es el cerdo. Levítico 11 es uno de los pasajes más importantes para comprender las leyes dietéticas del pueblo de Israel. Este capítulo ofrece una lista detallada de los animales que podían ser consumidos y aquellos que debían evitarse. En el versículo 7, encontramos que el cerdo es mencionado explícitamente como impuro, y el cerdo, aunque tiene pezuña hendida y es rumiante, no ruma, será impuro para vosotros. Levítico 11:7. En este versículo, Dios establece que el cerdo, aunque parece cumplir con algunas de las características de un animal limpio, es decir, tiene pezuñas hendidas, no rumea como otros animales que sí son considerados puros, como el cordero o la vaca. Esta falta de rumiar lo convierte en un animal impuro según las leyes dietéticas de Israel. Para los israelitas, las leyes de pureza no solo eran prácticas alimenticias, sino que estaban intrínsecamente vinculadas a la santidad y la obediencia a Dios. El acto de comer un cerdo, entonces, no solo era una violación de las normas dietéticas, sino una forma de transgredir la separación que Dios había establecido entre su pueblo y las naciones gentiles. El cerdo, al no cumplir con los requisitos dados en Levítico 11, representaba una mezcla de lo santo con lo profano, lo limpio con lo impuro. Las leyes dietéticas en el Antiguo Testamento forman parte de lo que se conoce como la ley ceremonial, que tenía como propósito no solo regular la vida cotidiana del pueblo de Israel, sino también enseñarles sobre la santidad de Dios. Estas leyes eran prácticas diarias que recordaban a los israelitas que debían mantenerse apartados de lo impuro, y que la obediencia a estas leyes era una manifestación de su fidelidad a Dios. La ley que prohibía el consumo de cerdos también se relacionaba con el concepto de pureza y santidad. A lo largo de la Escritura, el concepto de pureza está profundamente relacionado con la presencia de Dios. Los sacerdotes y el pueblo en general debían mantener una pureza tanto física como espiritual para poder acercarse a Dios, especialmente en el contexto del templo y las ofrendas. La ley dietética no solo estaba orientada a la salud física, sino que también servía para separar al pueblo de Israel de las costumbres de los pueblos vecinos, como los egipcios, los cananeos y los filisteos, quienes no tenían las mismas restricciones. A lo largo de Levítico 11, junto con el cerdo, se mencionan otros animales que también son considerados impuros para los israelitas. Entre ellos se encuentran los animales que no tienen pezuña hendida, los que no rumian o los que son carroñeros. Por ejemplo, el camello, el conejo y la liebre, aunque rumiadores, no tienen pezuña hendida, por lo que también son clasificados como impuros. Los animales acuáticos sin aletas o escamas, como los mariscos, también están prohibidos, así como las aves rapaces y los insectos que no tienen patas saltadoras. Esta lista de animales impuros refleja no solo la importancia de las características físicas en la determinación de la pureza, sino que también subraya la idea de que hay una distinción entre lo que es santo y lo que no lo es. La prohibición de estos animales tenía como propósito recordar constantemente al pueblo de Israel que debía vivir de acuerdo con las normas de Dios, no solo en términos de rituales religiosos, sino también en los aspectos más cotidianos de la vida. Las leyes dietéticas no solo se trataban de una cuestión de obediencia externa, sino que eran un reflejo de la vida interior del pueblo de Israel. En un mundo rodeado de naciones paganas, que practicaban ritos religiosos en los que se ofrecían sacrificios de cerdos, las leyes alimentarias actuaban como una separación entre el pueblo de Israel y las costumbres idólatras de los pueblos vecinos. A través de estas regulaciones, Dios enseñaba a su pueblo a mantener una vida santa y apartada, reflejando su carácter divino. El consumo de cerdo y otros alimentos impuros era visto como una forma de participación en las prácticas paganas, y al evitar estos alimentos, el pueblo de Israel demostraba su lealtad a Dios y su compromiso con su ley. Estas leyes dietéticas también formaban parte de la pedagogía divina, que enseñaba al pueblo a reconocer la diferencia entre lo puro y lo impuro, lo santo y lo profano. En un sentido espiritual, al evitar el cerdo y otros animales impuros, el pueblo de Israel se mantenía en una posición de pureza y santidad, listo para adorar a Dios y cumplir con sus mandamientos. El cerdo, en el contexto bíblico, es mucho más que un simple animal prohibido para comer. En el pensamiento hebreo, el cerdo simboliza todo aquello que separa al pueblo de Dios, lo que impide la comunión con él.
La prohibición del cerdo no solo tiene implicaciones dietéticas, sino que refleja una separación más profunda entre lo sagrado y lo profano. En un mundo en el que los dioses paganos a menudo requerían sacrificios de cerdos, la prohibición de este animal servía como un recordatorio constante de que Israel debía mantenerse apartado de la idolatría y las prácticas paganas. En este contexto, el cerdo es un símbolo de impureza espiritual. Comer cerdo, o participar en prácticas que involucraban cerdos, era una manera de contaminarse espiritualmente. Esta separación de lo impuro no solo se limitaba a los alimentos, sino que también se extendía a otros aspectos de la vida religiosa y moral. La prohibición del cerdo era una forma de asegurar que el pueblo de Israel viviera en santidad, sin ceder a las influencias de las naciones circundantes. Algunos estudios modernos han sugerido que la prohibición del cerdo en la ley mosaica puede haber tenido una base práctica, relacionada con la salud. En tiempos bíblicos, la falta de refrigeración y las condiciones sanitarias limitadas hacían que la carne de cerdo fuera más susceptible a enfermedades como la triquinosis. Aunque la razón primordial para la prohibición del cerdo no fue higiénica, estas teorías sugieren que las leyes dietéticas también podían haber tenido un componente práctico, ayudando a evitar enfermedades en una sociedad sin los avances médicos que tenemos hoy en día. Sin embargo, es importante recordar que la prohibición del cerdo en la Biblia tiene un trasfondo espiritual mucho más profundo. Aunque la higiene pudo haber sido un factor práctico, las razones espirituales y simbólicas son las que prevalecen en las Escrituras. La pureza espiritual y la obediencia a las leyes de Dios eran los motivos primordiales por los que los israelitas debían evitar el consumo de cerdos. A lo largo de la Escritura, el cerdo no solo es considerado un animal impuro desde el punto de vista de las leyes dietéticas, sino que también aparece como un poderoso símbolo de impureza espiritual y pecado. En el libro de Isaías, los cerdos son mencionados como un reflejo de la rebelión del pueblo de Israel y su inclinación a las prácticas paganas. En los capítulos 65 y 66, el profeta Isaías utiliza el cerdo para ilustrar el rechazo de la santidad de Dios por parte de aquellos que se han apartado de su camino. Isaías 65. 4. El pueblo rebelde que come carne de cerdo. En Isaías 65. 4. Encontramos un poderoso pasaje que describe el comportamiento de aquellos que se han alejado de la obediencia a Dios. El versículo dice: los que se sientan junto a los sepulcros, y pasan la noche en los lugares apartados, los que comen carne de cerdo, y tienen en sus vasijas sopa de cosas inmundas. Este versículo hace parte de un discurso más amplio de Isaías, en el que Dios reprende a su pueblo por su desobediencia, idolatría y prácticas religiosas corruptas. La referencia al cerdo en este versículo es significativa por varias razones. En primer lugar, la mención del cerdo en este contexto implica que aquellos que lo consumen están en una condición de impureza. Comer carne de cerdo en el contexto bíblico no solo estaba prohibido por la ley, sino que también era una señal de haber abandonado las normas espirituales que Dios había establecido para su pueblo. El pueblo de Israel, en este pasaje, se presenta como rebelde, alejándose de las leyes de Dios y participando en prácticas impuras que eran comunes entre las naciones vecinas, como la adoración a dioses falsos. El cerdo, por lo tanto, no solo es un símbolo de impureza ritual, sino también de la apostasía espiritual. Esta rebeldía contra Dios es aún más significativa porque, según la ley mosaica, el cerdo era un animal que representaba todo lo que era impuro y profano. Isaías utiliza el cerdo aquí para ilustrar la degradación espiritual del pueblo de Israel. El pueblo no solo comía cerdo, sino que también participaba en otros ritos paganos y abominables, tales como las prácticas idolátricas y la adoración a dioses ajenos. Dios no solo los reprende por su desobediencia, sino que también los llama a arrepentirse y regresar a su pureza original. Contexto histórico. El exilio y la apostasía del pueblo de Israel. Para entender completamente el mensaje de Isaías en este pasaje, es importante considerar el contexto histórico. El profeta Isaías escribió en un tiempo de gran crisis para Israel, cuando el reino del norte Israel ya había sido conquistado por Asiria, y el reino del sur Judá estaba a punto de ser invadido por Babilonia. Durante este periodo, el pueblo de Israel había sido seducido por las naciones paganas que los rodeaban. La idolatría, la injusticia y la desobediencia a los mandamientos de Dios eran comunes en la sociedad israelita. La referencia al cerdo, en este caso, puede interpretarse como una denuncia de las influencias extranjeras sobre el pueblo de Israel. Las naciones paganas no solo comían cerdo, sino que también participaban en rituales que involucraban animales impuros, lo que estaba completamente en contra de las leyes que Dios había dado a Israel. El pueblo de Dios,
en lugar de mantenerse separado y obedecer a las leyes divinas, había comenzado a imitar a las naciones paganas y a participar en sus prácticas impuras. El cerdo, entonces, es un símbolo de esa mezcla de lo santo con lo profano. El pueblo de Israel, al comer cerdo, no solo violaba una ley dietética, sino que también estaba violando su identidad espiritual y religiosa como pueblo escogido por Dios. Esta violación no era solo una cuestión de comportamiento externo, sino una manifestación de una profunda apostasía en su relación con Dios. Isaías 66 horas y 17 minutos. Juicio contra aquellos que participan en ritos abominables. En Isaías 66 horas y 17 minutos. Encontramos otro pasaje en el que el cerdo es mencionado como parte de una lista de prácticas abominables que serán juzgadas por Dios, los que se santifican y purifican a sí mismos para entrar en los huertos, siguiendo a uno en medio de los que comen carne de cerdo, y abominaciones, y ratones, serán consumidos todos a una, dice Jehová. Isaías 66 horas y 17 minutos. Este versículo es aún más explícito en su condena de aquellos que participan en rituales religiosos que involucran animales impuros, incluidos los cerdos. En este contexto, el cerdo se presenta como parte de una lista de abominaciones, que también incluye ratones y otras prácticas inmundas. Este versículo refleja el juicio de Dios sobre aquellos que han decidido seguir sus propios caminos en lugar de las leyes que Él había establecido. El pasaje de Isaías 66 horas y 17 minutos muestra un escenario en el que el pueblo de Israel, en lugar de vivir en obediencia a las leyes de Dios, está participando activamente en prácticas religiosas que Dios considera como abominación. Los que se santifican y se purifican a sí mismos para participar en estas prácticas son descritos como aquellos que se están condenando a sí mismos. En otras palabras, Isaías está señalando que el acto de involucrarse en rituales impuros, como comer carne de cerdo, es una señal de rebeldía espiritual que merece el juicio divino. Este versículo refleja la gravedad del pecado de la idolatría y de la desobediencia a las leyes divinas. Los cerdos, en este contexto, son símbolos de lo impuro, y aquellos que participan en estas prácticas están deshonrando a Dios y corriendo el riesgo de ser destruidos en su juicio. Reflexión sobre la desobediencia y la impureza ritual. El simbolismo del cerdo en estos dos pasajes, Isaías 65:4 y 66 horas y 17 minutos, no solo tiene implicaciones rituales, sino también morales y espirituales. La desobediencia del pueblo de Israel al comer cerdo y participar en prácticas impuras es un reflejo de su rebelión contra Dios. Los cerdos, como animales impuros, representan la mezcla de lo sagrado con lo profano, y la violación de las leyes divinas, que eran diseñadas para mantener la pureza espiritual del pueblo de Israel. Para los cristianos contemporáneos, el mensaje de estos pasajes es claro: Dios llama a su pueblo a vivir en pureza, no solo en términos externos, sino también en su relación con Él. La obediencia a sus mandamientos no debe ser vista como una carga, sino como una forma de mantener una relación pura y santa con Él. Comer cerdo o participar en prácticas impuras en tiempos bíblicos no solo era un acto de desobediencia ritual, sino también un símbolo de apartarse de la voluntad de Dios. Estos pasajes nos enseñan que la desobediencia y el pecado tienen consecuencias graves, no solo a nivel personal, sino también a nivel comunitario y espiritual. El cerdo, como símbolo de lo impuro, nos recuerda la necesidad de mantener nuestra pureza y santidad delante de Dios, evitando todo lo que nos aleje de su voluntad. Aunque las leyes dietéticas del Antiguo Testamento ya no son aplicables a los cristianos bajo el nuevo pacto en Cristo, el principio de obedecer a Dios y vivir en pureza espiritual sigue siendo relevante. Los cristianos son llamados a separarse del pecado y de las prácticas que deshonran a Dios. El cerdo, como símbolo de impureza, sigue siendo un recordatorio de que debemos evitar todo lo que contamina nuestro espíritu y nuestra relación con Dios. La desobediencia a los mandamientos de Dios, simbolizada por la violación de las leyes dietéticas, sigue siendo una forma de alejarnos de la santidad que Dios desea para nosotros. Estos pasajes nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vida y a asegurarnos de que estamos viviendo en conformidad con la voluntad divina, manteniendo nuestra pureza espiritual y buscando vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. En el siglo II a.C., uno de los eventos más significativos y trágicos en la historia del pueblo judío fue la profanación del Templo de Jerusalén durante el reinado de Antíoco IV Epífanes, un monarca seleucida. Este evento, que marcó un punto culminante en la opresión religiosa de los judíos, incluyó la sacrificatoria de un cerdo en el altar del templo, un acto de profunda humillación y profanación para los judíos. El sacrificio del cerdo, un animal considerado impuro por la ley mosaica,
representó la violencia espiritual contra las creencias y prácticas sagradas del pueblo de Israel. Este episodio es importante para comprender cómo la pureza ritual y la santidad del templo fueron devastadas por las fuerzas extranjeras y cómo los macabeos se levantaron para restaurar la verdadera adoración a Dios. El contexto histórico en el que ocurrió el sacrificio del cerdo en el templo está relacionado con los intentos del rey seleucida Antíoco IV Epífanes de helenizar a los pueblos bajo su dominio, incluidos los judíos. Antíoco IV, que gobernaba desde 175 a.C. hasta 164 a.C., emprendió una serie de políticas agresivas para imponer la cultura griega sobre las costumbres tradicionales de los pueblos conquistados. En el caso de los judíos, Antíoco IV prohibió la práctica del judaísmo y ordenó la profanación del Templo de Jerusalén, uno de los lugares más sagrados para el pueblo judío. Antíoco IV impuso la adoración de los dioses griegos en el Templo de Jerusalén y trató de erradicar las costumbres judías, especialmente la circuncisión y el sacrificio de animales según las leyes del Antiguo Testamento. En su intento por asimilar a los judíos a la cultura helénica, Antíoco IV ordenó la instalación de un altar dedicado a Zeus en el mismo Templo de Jerusalén, en el lugar donde tradicionalmente se ofrecían los sacrificios a Dios. Para los judíos, que seguían rigurosamente las leyes alimentarias y rituales del Antiguo Testamento, el sacrificio de un cerdo en el altar era una profanación absoluta. El cerdo, como ya hemos mencionado, era considerado un animal impuro e inmundo según las leyes de la Torá, y su sacrificio en el altar de Dios representaba una total violación de la santidad del lugar y de la adoración verdadera a Dios. El acto de sacrificar un cerdo en el altar del templo es descrito en los libros de los Macabeos, que nos proporcionan un relato detallado de estos eventos. En 1 Macabeos 1:54-57, se relata cómo Antíoco IV ordenó la profanación del templo en el año 167 a.C. Este evento se convirtió en un símbolo de la opresión religiosa y cultural a la que el pueblo judío estaba siendo sometido bajo el dominio de los seleucidas. El pasaje dice, en el mismo día, el 15 de Kislev, en el año 145, el rey erigió un altar sobre el altar de los holocaustos. Y en las ciudades de Judá, en todas partes, ofrecieron sacrificios en los altares, y en las ciudades, como en las aldeas. A tal extremo que se sacrificaron cerdos y animales impuros en el altar de Dios. Este acto de sacrificar un cerdo en el altar del templo no solo era una abominación según la ley judía, sino que también era un acto de humillación para todo el pueblo de Israel. El sacrificio de un cerdo era un acto de total desprecio por las creencias judías y una declaración de dominio absoluto de los seleucidas sobre la vida religiosa del pueblo judío. Los sacrificios realizados en el altar del templo eran actos de devoción a Dios, y ahora el altar se había convertido en un lugar de adoración a los dioses paganos. Esto representó una invasión de lo profano en lo que debía ser lo sagrado. Este evento provocó una gran indignación entre los judíos, que vieron la profanación del templo como un ataque directo a su fe, su identidad y su cultura. La respuesta a esta profanación no fue pasiva, fue el catalizador de la rebelión de los Macabeos, un movimiento de resistencia que luchó por la restauración de la pureza religiosa y la libertad para practicar su fe de acuerdo con las enseñanzas de la Torá. El sacrificio de un cerdo en el altar del templo simbolizó mucho más que un simple acto de blasfemia religiosa. Fue un intento deliberado de destruir la identidad religiosa del pueblo judío. Para los judíos, el templo no era solo un edificio, sino el centro mismo de su vida espiritual y la morada de la presencia de Dios en la tierra. Profanar el templo con la sangre de un cerdo era un acto de profunda humillación que iba más allá de un simple sacrificio impuro. Representaba un intento de eliminar la relación especial que Israel tenía con su Dios. El sacrificio del cerdo también tenía un significado más amplio en términos de la lucha cultural entre el helenismo y el judaísmo. Los seguidores de la cultura helénica veían a los judíos como un pueblo atrasado y obstinado en sus tradiciones religiosas. La imposición del sacrificio de un cerdo en el templo era una manera de humillar a los judíos y demostrar el poder de la cultura helénica. Para los judíos, este acto era una muestra de la opresión que sufrían y una violación directa de su pacto con Dios. Este acto de profanación también tenía un fuerte simbolismo espiritual. El sacrificio de un cerdo, un animal que representaba la impureza según las leyes de la Torá, era un ataque a la pureza del culto a Dios. Para el pueblo judío, la santidad del templo era crucial para su relación con Dios. El sacrificio de un cerdo en ese lugar sagrado era un acto que rompía esa santidad, y en muchos sentidos, representaba la victoria de lo impuro sobre lo puro, de lo pagano sobre lo sagrado.
La profanación del templo por parte de Antíoco IV fue el punto de inflexión que desató la rebelión de los macabeos. Los macabeos, liderados por Judas Macabeo y su familia, se levantaron contra la opresión de los seleucidas y lucharon para restaurar la pureza religiosa y la libertad de culto en Israel. En 1 Macabeos 2:27-28, leemos la respuesta de Matatías, el sacerdote judío que fue el líder inicial de la rebelión. Entonces Matatías respondió y dijo en voz alta: «Que todos los que estén por la ley de nuestro Dios sigan conmigo». Y se levantó y destruyó el altar pagano en el pueblo de Modín. La rebelión no solo fue una lucha contra el dominio político y militar de los seleucidas, sino también una guerra cultural y religiosa. Los macabeos estaban luchando por restaurar el templo de Jerusalén a su estado original, para que fuera un lugar de adoración a Dios y no de profanación. El sacrificio del cerdo, por lo tanto, se convirtió en un símbolo de la lucha por la pureza espiritual y la fidelidad a las leyes de la Torá. El sacrificio del cerdo en el templo no solo fue un acto histórico de profanación, sino también un recordatorio para el pueblo de Israel de la importancia de proteger lo sagrado. Los macabeos entendieron que la lucha por la pureza de la fe no era solo una cuestión de preservar rituales, sino también de mantener la identidad espiritual del pueblo de Dios. La restauración del templo y la eliminación de la impureza de la adoración fueron vistos como esenciales para la supervivencia de la fe judía. El sacrificio del cerdo en el templo durante el período de los macabeos ofrece varias lecciones para los creyentes de hoy. La historia nos recuerda la importancia de proteger lo sagrado, no solo en términos de rituales externos, sino también en términos de la pureza espiritual. Los macabeos nos enseñan que, incluso cuando enfrentamos una presión cultural o política para abandonar nuestras creencias, debemos mantenernos firmes en la fe y defender lo que es santo. La lucha de los macabeos también nos recuerda que la pureza de la adoración es fundamental. El templo de Jerusalén no solo era un lugar físico de sacrificios, sino un lugar donde el pueblo podía encontrarse con Dios. Hoy, los cristianos son llamados a ser templos vivos del Espíritu Santo, y como tal, debemos proteger la pureza de nuestra adoración y vivir de acuerdo con las enseñanzas de Dios. Durante el reinado de Antíoco IV Epífanes, uno de los momentos más significativos y dolorosos en la historia del pueblo judío fue la profanación del Templo de Jerusalén. Este evento ocurrió en el siglo II a.C., específicamente en el año 167 a.C., y tuvo un profundo impacto en la comunidad judía, no solo en términos religiosos, sino también en términos culturales y políticos. Antíoco IV, un rey seleucida, estaba decidido a imponer la cultura helénica sobre los pueblos que gobernaba, y los judíos no fueron la excepción. Antíoco IV deseaba homogeneizar el imperio mediante la imposición de la religión y cultura griega. Su política de helenización incluía la persecución de la religión judía, la prohibición de prácticas tradicionales como la circuncisión y el sacrificio de animales según la ley de Moisés. Esto culminó en la profanación del Templo de Jerusalén, el lugar más sagrado para los judíos. En el corazón de este acto de profanación estuvo la instalación de un altar dedicado a Zeus en el mismo lugar donde tradicionalmente se ofrecían los sacrificios a Dios. Pero lo más impactante de esta profanación fue que Antíoco IV ordenó el sacrificio de un cerdo en este altar dedicado a Zeus, un acto que representaba la violación más profunda de las leyes judías sobre pureza y santidad. Los cerdos, considerados animales impuros según la ley mosaica, no solo estaban prohibidos como alimento, sino que su sacrificio en el altar sagrado era una abominación. Este acto de sacrificar un cerdo en el altar del templo fue percibido como una manifestación del dominio de lo impuro sobre lo sagrado y un ataque directo a la identidad religiosa del pueblo judío. El cerdo, símbolo de la impureza en la ley mosaica, se convirtió en el vehículo de la humillación religiosa y cultural que los judíos estaban viviendo bajo el régimen de Antíoco IV. El sacrificio del cerdo en el templo está documentado principalmente en el libro de 1 Macabeos, que describe cómo, en el año 167 a.C., se erigió un altar pagano en el templo de Jerusalén. En 1 Macabeos 1:54-57, se nos relata que, en el 15 de Kislev, Antíoco IV mandó construir un altar pagano en el templo y, para sellar la profanación, ordenó que se sacrificara un cerdo sobre ese altar. Este acto no solo fue un insulto a la ley judía, sino que también fue una táctica para forzar a los judíos a abandonar sus prácticas religiosas y aceptar la imposición de los dioses helénicos. La profanación del altar sagrado con la sangre de un cerdo era un acto extremadamente simbólico. No solo estaba siendo destruido un lugar de culto, sino que el corazón mismo de la identidad religiosa del pueblo judío estaba siendo atacado.
Este sacrificio de un cerdo en el templo era visto como una irreversibilidad del daño a la pureza religiosa, y la humillación de la cultura judía se manifestó de la manera más brutal posible. El sacrificio de este cerdo, un animal considerado absolutamente impuro según la ley mosaica, representaba un desprecio completo por las tradiciones sagradas del pueblo de Israel. Era un acto de total subordinación de la religión judía a la cultura helénica, y la ofensa a los sentimientos religiosos del pueblo judío era inmensa. El sacrificio de un cerdo en el templo no fue un acto aleatorio, sino que estuvo lleno de un simbolismo profundo. Para el pueblo judío, el templo no era simplemente un edificio, era el centro de su vida espiritual y la morada de la presencia de Dios. El templo de Jerusalén era considerado el lugar más sagrado sobre la tierra, y cualquier intento de profanarlo era considerado una violación grave de la relación especial entre Dios y su pueblo. El sacrificio del cerdo en este lugar sagrado fue una declaración de guerra espiritual contra la fe y la identidad judía. Al sacrificar un cerdo, se estaba simbolizando la invasión de lo impuro sobre lo santo. Los cerdos, que representaban todo lo que era inmundo según la ley de Moisés, se convirtieron en una representación de todo lo que era impuro y abominable en la adoración de Dios. Para el pueblo judío, este sacrificio fue más que un acto de ritual pagano, fue un ataque directo a su identidad religiosa y espiritual. Además, el sacrificio de un cerdo también fue un símbolo de la pérdida de control del pueblo judío sobre sus propios destinos. Al permitir que las fuerzas extranjeras profanaran el templo y obligaran al pueblo a participar en rituales impuros, Antíoco IV estaba ejerciendo un control total sobre la vida religiosa del pueblo judío, lo que resultó en un sentimiento de impotencia y humillación entre los creyentes. Este acto también tenía implicaciones más profundas sobre la relación entre el pueblo judío y las demás naciones. Para los judíos, el sacrificio del cerdo en el templo era una declaración de que los valores y las leyes de las naciones extranjeras estaban siendo impuestas sobre ellos. De alguna manera, el sacrificio del cerdo representaba el colapso de la identidad cultural y espiritual del pueblo judío ante la presión del poder helénico. La profanación del templo con el sacrificio del cerdo fue un acto tan terrible que desencadenó una serie de eventos que llevarían a la rebelión de los macabeos. Los macabeos, liderados por Judas Macabeo, eran una familia de sacerdotes que se alzaron contra la opresión de Antíoco IV y lucharon por la restauración de la pureza religiosa en Israel. En 1 Macabeos 2:27-28, Matatías, el patriarca de los macabeos, dice: Entonces Matatías respondió y dijo en voz alta, que todos los que estén por la ley de nuestro Dios sigan conmigo. Y se levantó y destruyó el altar pagano en el pueblo de Modín. Este pasaje muestra que la rebelión no solo fue una lucha militar, sino también una lucha espiritual y religiosa. La profanación del templo se convirtió en el punto de inflexión que inspiró a los macabeos a luchar por la restauración de la santidad y la pureza de las prácticas religiosas judías. La rebelión de los macabeos fue una lucha por la libertad religiosa y por preservar la identidad cultural y espiritual del pueblo judío. El sacrificio del cerdo en el templo durante el periodo de los macabeos nos ofrece una valiosa lección sobre la lucha por la pureza de la fe. En la actualidad, muchas veces nos enfrentamos a presiones culturales o espirituales que intentan distorsionar lo que es santo y lo que es verdadero. El sacrificio del cerdo en el templo nos recuerda que debemos proteger lo sagrado y mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando las fuerzas externas intentan desviarnos de nuestra relación con Dios. Los macabeos, al restaurar la pureza del templo y rechazar la imposición de rituales paganos, nos enseñan que debemos ser valientes y comprometidos con la verdad, protegiendo la santidad de nuestras creencias y prácticas. La historia de los macabeos también nos invita a reflexionar sobre cómo defendemos lo sagrado en nuestra propia vida. ¿Estamos dispuestos a luchar por la pureza de nuestra fe? ¿Estamos dispuestos a mantenernos firmes ante la presión externa para comprometer nuestras creencias? Finalmente, el sacrificio del cerdo en el templo nos recuerda la importancia de proteger lo sagrado en nuestras vidas, ya sea en el contexto religioso, moral o espiritual. En una cultura que a menudo minimiza lo sagrado y lo divino, debemos ser guardianes de lo que es santo y mantener nuestra relación con Dios intacta. Como los macabeos, debemos estar dispuestos a defender la pureza de nuestra fe y a no ceder ante la presión de un mundo que puede buscar diluir nuestros principios y valores espirituales. Uno de los pasajes más conocidos en el Nuevo Testamento que involucra a los cerdos es el relato del endemoniado Gadareno, que aparece en 3 de los Evangelios, Mateo 8:28-34. Marcos 5:1-20 y Lucas 8:26-39.
Esta historia es significativa tanto por el milagro que Jesús realiza como por el simbolismo que los cerdos juegan en el relato. Vamos a repasar el pasaje con detalle para entender el contexto y los mensajes espirituales que se pueden extraer de este evento. El relato comienza cuando Jesús y sus discípulos cruzan el mar de Galilea en una barca y llegan a la región de los Gadarenos. En este territorio, los discípulos y Jesús se encuentran con un hombre que está poseído por muchos demonios. El hombre, que se encontraba entre las tumbas y en un estado de extrema desesperación, no podía ser sometido ni por las cadenas, debido a la fuerza sobrenatural que los demonios le otorgaban. Este hombre estaba atormentado, viviendo entre los muertos y completamente alejado de la sociedad. La gente local intentaba contenerlo, pero no había forma de controlarlo. Cuando el hombre endemoniado vio a Jesús, se postró ante él y le suplicó que no lo atormentara. Jesús, reconociendo el poder demoníaco en el hombre, le preguntó su nombre, a lo que el demonio respondió, Legión, lo que sugiere que el hombre estaba poseído por una gran cantidad de demonios. Jesús, en su compasión y autoridad divina, ordenó a los demonios que salieran del hombre y les permitió entrar en una piara de cerdos que estaba cerca. Lo que ocurre a continuación es asombroso. Los demonios entran en los cerdos, y los animales, de inmediato, se lanzan al mar y se ahogan. Los pastores que cuidaban los cerdos, asustados por el milagro y la destrucción de la piara, corren a contarle a la gente del pueblo lo que ha sucedido. La noticia llega rápidamente a los aldeanos, quienes vienen a ver a Jesús. Al llegar, se encuentran con el hombre que antes estaba poseído, ahora completamente sano, sentado junto a Jesús, en su sano juicio. Los aldeanos, aunque sorprendidos, se llenan de miedo y le piden a Jesús que se vaya de la región. Este milagro no solo muestra el poder de Jesús sobre los demonios, sino también la respuesta humana ante la autoridad divina. A pesar de la clara demostración del poder de Dios, la gente prefería que Jesús se fuera, ya que el milagro les había traído miedo, particularmente por la destrucción económica que causó el ahogamiento de los cerdos. Este acto milagroso destaca la tensión entre lo espiritual y lo material, y muestra cómo la gente a veces valora más lo terrenal que lo eterno. El simbolismo de los cerdos. ¿Por qué los demonios pidieron entrar en una piara de cerdos? En este relato, el cerdo juega un papel fundamental en el entendimiento de lo impuro y lo demoníaco. Para los judíos, el cerdo era considerado un animal impuro según la ley mosaica. De acuerdo con Levítico 11:7 y Deuteronomio 14:8, los cerdos no solo eran impuros en términos dietéticos, sino que también representaban lo que estaba fuera del alcance de lo sagrado. En la cultura judía, los cerdos eran un símbolo de la impureza, el pecado y todo lo que se oponía a la santidad. Cuando los demonios pidieron entrar en los cerdos, no es casualidad que eligieran este animal en particular. Los demonios, al entrar en los cerdos, simbolizan la ocupación de algo que es impuro y fuera de la voluntad de Dios. Los cerdos, como receptáculos de los demonios, representan la impureza y la rebelión contra la pureza que se encuentra en la santidad de Dios. Este gesto demuestra cómo el mal busca refugio en lo impuro y en lo que está en contra de la ley divina. Además, el hecho de que los demonios causaran que los cerdos se lanzaran al mar y se ahogaran muestra la completa destrucción que el mal trae consigo. El cerdo, al ser una criatura impura, se convierte en el vehículo de la manifestación de la maldad, y su destino final el mar, símbolo de caos y muerte en la Escritura subraya la destrucción que el pecado y el mal traen consigo. Este es un reflejo de lo que sucede cuando el mal entra en una vida humana, destruye, corrompe y arrastra a la perdición. La imagen del cerdo, en su relación con los demonios, nos invita a reflexionar sobre la impureza espiritual. En la Biblia, el cerdo es un símbolo de lo que está corrompido y contaminado, y, en este caso, los demonios buscan poseer un ser que representa esa corrupción. Los demonios, al entrar en los cerdos, muestran su naturaleza perversa, y el destino final de los cerdos ahogarse refleja la condena que el mal trae consigo. En un nivel más profundo, este evento ilustra cómo el pecado y las fuerzas del mal tratan de corromper lo que es bueno y puro. Los demonios no solo habitan en una persona, sino que también buscan corromper lo que está fuera de la humanidad, como el mundo natural, representado aquí por los cerdos. Esta lección es clara: el pecado no conoce límites y busca destruir todo lo que es bueno, puro y santo. Además, la destrucción de los cerdos también puede interpretarse como un acto de liberación del mal. Jesús, al expulsar a los demonios y permitirles entrar en los cerdos, demuestra su poder absoluto sobre las fuerzas malignas y su capacidad para purificar lo que estaba corrompido. El cerdo,
como símbolo de impureza, es rechazado y destruido, lo que subraya la victoria de la pureza de Cristo sobre la impureza del mal. La destrucción de los cerdos no es solo un evento aislado o un simple acto de poder, tiene un profundo significado espiritual. Al ahogarse los cerdos, Jesús está demostrando su autoridad sobre las fuerzas del mal. La Biblia nos dice que Jesús vino a derrotar al pecado y a las fuerzas del mal que esclavizan a la humanidad, y este milagro es una representación simbólica de esa victoria. Los cerdos, al ser destruidos por los demonios que los habitan, representan la derrota de esos poderes malignos. Este acto también refleja cómo el mal, aunque en apariencia tiene poder en el mundo, está condenado a la destrucción. Así como los cerdos se ahogan en el mar, el pecado y el mal están destinados a ser destruidos en el juicio final. Jesús, al liberar al hombre de la posesión demoníaca, demuestra que el mal no tiene último poder, ya que él es más grande que cualquier demonio o fuerza negativa. Este milagro no solo muestra el poder de Jesús sobre los demonios, sino que también resalta su capacidad para restaurar al ser humano. El endemoniado gadareno, que estaba fuera de control, viviendo entre tumbas y aislado de la sociedad, fue completamente restaurado por la autoridad de Jesús. Este acto de liberación no solo fue físico, sino también espiritual. El hombre fue liberado de la opresión demoníaca y restaurado a una relación sana con la sociedad y con Dios. La historia del endemoniado gadareno subraya un principio central en el ministerio de Jesús, la restauración y la liberación. Jesús no solo vino a sanar enfermedades físicas, sino también a liberar a las personas de la opresión espiritual. En este caso, la liberación del demonio que atormentaba al hombre simboliza cómo Jesús ofrece la posibilidad de restauración a todos los que están atrapados por el pecado y la maldad. ¿Por qué los habitantes de la región rechazaron a Jesús después del milagro? Una de las partes más desconcertantes de esta historia es que, después de presenciar este milagro impresionante, los habitantes de la región de los Gadarenos le pidieron a Jesús que se fuera. A pesar de que Jesús liberó a un hombre de la posesión demoníaca, algo que nadie más podría hacer, la gente se asustó por la pérdida económica que causó la destrucción de los cerdos. Esta reacción muestra cómo, a veces, las personas prefieren sus bienes materiales y su comodidad económica sobre los beneficios espirituales que Dios ofrece. Este rechazo a Jesús, aunque desconcertante, refleja una verdad que sigue siendo relevante hoy. Muchas veces, las personas se aferran más a lo material y terrenal que a lo espiritual. La gente de Gadara prefirió mantener su fuente de ingresos los cerdos en lugar de aceptar el milagro que Jesús había realizado. Este milagro también tiene una profunda aplicación espiritual. Jesús no solo libera al hombre del control demoníaco, sino que ofrece libertad a todos los que están atrapados en el pecado. El pecado, al igual que los demonios, puede poseer a las personas y destruirlas. Sin embargo, Jesús ofrece liberación y restauración a aquellos que lo buscan. Este milagro nos recuerda que, aunque el mal pueda parecer poderoso en el mundo, la victoria final sobre él pertenece a Jesús. Al igual que liberó al hombre de Gadara, Él puede liberarnos de las ataduras del pecado y traernos paz y restauración. En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, encontramos una de las parábolas más conocidas y poderosas de Jesús, la parábola del Hijo Pródigo. Este relato no solo es una historia de arrepentimiento y perdón, sino que también utiliza el símbolo del cerdo para ilustrar la degradación y la humillación espiritual a la que puede llegar una persona cuando se aleja de Dios. Vamos a repasar este pasaje con más detalle para comprender el profundo mensaje que contiene. La parábola comienza con un joven que pide a su padre la parte de la herencia que le corresponde, con la intención de dejar su hogar y vivir su vida a su manera. El padre, a pesar de que podría haberle reprochado la actitud del hijo, le concede su pedido y lo deja ir. El hijo se va a un país lejano, donde malgasta toda su fortuna en una vida de lujo y derroche. Cuando la falta de dinero y una gran hambruna azotan la región, el joven se encuentra en la miseria, sin nada y sin amigos. En su desesperación, el hijo pródigo consigue trabajo como cuidador de cerdos, alimentando a los animales con las algarrobas que le daban, pero ni siquiera podía satisfacer su hambre. En ese momento, el joven se da cuenta de la gravedad de su situación y recuerda cómo en la casa de su padre los sirvientes tienen suficiente comida. Entonces, decide regresar a su hogar y pedirle perdón a su padre, reconociendo que ya no merece ser llamado su hijo. El joven regresa, y cuando aún está lejos, su padre lo ve y corre a abrazarlo. El padre, lleno de compasión, le perdona y le da la bienvenida, celebrando su regreso con una gran fiesta. El hermano mayor,
celoso de la atención y el perdón que su padre le da al hijo pródigo, se enfurece y se niega a unirse a la celebración. El padre le responde que todo lo que tiene es suyo, pero que debía alegrarse porque su hermano estaba perdido y ahora ha sido encontrado, estaba muerto y ha resucitado. En la parábola del hijo pródigo, el cerdo juega un papel simbólico fundamental. Al aceptar trabajar como cuidador de cerdos, el joven llega a su punto más bajo de degradación. En el contexto judío, los cerdos eran animales impuros, prohibidos para el consumo y las actividades religiosas como ya hemos visto en los pasajes de Levítico y Deuteronomio. El hecho de que el hijo termine cuidando estos animales simboliza su total caída en la impureza espiritual. Cuando un joven judío llegaba a un punto tan bajo como el de cuidar cerdos, estaba demostrando no solo su pobreza material, sino también su alejamiento de todo lo que era considerado limpio y santo. Esta parte de la parábola resalta la humillación y la desesperación que experimenta el hijo al darse cuenta de lo lejos que ha llegado en su rebeldía. El cerdo, como un símbolo de impureza, refleja el estado de su alma, alejada de la pureza que su padre, y por ende Dios, deseaba para él. El joven había perdido su dignidad, su honor y su identidad, todo por seguir sus propios deseos egoístas. Además, el hecho de que el joven desee comer las algarrobas que los cerdos están comiendo subraya lo bajo que había caído. En su desesperación, él está dispuesto a alimentarse de lo que los animales impuros consumen, lo que refleja la humillación extrema y la pérdida de toda esperanza en su vida. Este detalle muestra cuán lejos puede llegar una persona cuando se aleja de Dios y sigue sus propios caminos, ignorando las consecuencias espirituales de esas decisiones. El contraste entre la comida de los cerdos y el hambre del hijo pródigo es significativo. Mientras que en la casa de su padre había abundancia, el joven se encuentra deseando lo que los cerdos no pueden comer, lo que refleja la insatisfacción y la desesperación que produce la vida alejada de Dios. Este contraste resalta el vacío espiritual que se experimenta cuando se persiguen placeres temporales y mundanos en lugar de vivir conforme a los valores y principios divinos. En este sentido, el cerdo no solo representa la impureza externa, sino también la insatisfacción interna. El joven, al ser despojado de todo lo que había considerado valioso dinero, amigos, placer, se encuentra enfrentando una profunda hambre, no solo física, sino también espiritual. La comida de los cerdos simboliza lo efímero y vacío de los placeres mundanos que él había perseguido, mientras que la comida en la casa de su padre representa la satisfacción espiritual, la abundancia de la vida que solo se puede encontrar en Dios. Este momento de reflexión en la parábola marca un punto de inflexión en la vida del hijo pródigo. Es en su desesperación, cuando está más alejado de su familia y en su punto más bajo, cuando finalmente decide arrepentirse y regresar a la casa de su padre. La hambre que experimenta no es solo un hambre física, sino también un hambre espiritual que lo impulsa a reconocer su pecado y su necesidad de restauración. El regreso del hijo pródigo a su padre es un acto de arrepentimiento, pero también un acto de restauración. Cuando el joven regresa, lo hace con humildad, reconociendo su pecado y su indignidad, y pidiendo perdón. En lugar de ser rechazado, el padre lo recibe con brazos abiertos y lo restaura a su lugar en la familia. La restauración del hijo no está basada en sus méritos, sino en el amor incondicional del padre. Este es un tema central en la parábola, el perdón incondicional de Dios. El hijo pródigo, a pesar de haber desperdiciado su herencia y vivir una vida de pecado, es perdonado y restaurado por su padre. Este perdón refleja el carácter de Dios, quien está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten genuinamente y regresan a Él. La parábola nos muestra que no importa cuán lejos hayamos ido, siempre hay un camino de regreso a Dios, y Él nos recibe con misericordia y amor. ¿Qué representan los cerdos en nuestra vida hoy? Hoy en día, el simbolismo de los cerdos en la parábola sigue siendo relevante. Los cerdos representan todos los aspectos de nuestra vida que nos alejan de Dios, el pecado, los placeres temporales, las malas decisiones y las influencias impuras. Así como el hijo pródigo se alejó de la pureza de la casa de su padre, nosotros también podemos alejarnos de Dios cuando seguimos nuestros propios deseos egoístas. La parábola nos enseña que debemos reflexionar sobre nuestras propias vidas y reconocer cuando estamos viviendo de una manera que nos aleja de Dios. Los cerdos representan las cosas que nos seducen momentáneamente, pero que nunca nos satisfacen verdaderamente. Al igual que el hijo pródigo, podemos perseguir metas y deseos que parecen ser la solución a nuestra insatisfacción, pero que en realidad solo nos conducen a la frustración y la desesperación. El regreso al Padre es la respuesta,
el arrepentimiento, la humildad y la restauración a una relación verdadera con Dios. La parábola también nos recuerda la importancia de reconocer nuestra condición espiritual y regresar a Dios. El hijo pródigo no se dio cuenta de la magnitud de su pecado y su caída hasta que se encontró en la miseria, cuidando los cerdos. De manera similar, a veces necesitamos llegar a nuestro punto más bajo antes de darnos cuenta de nuestra necesidad de arrepentirnos y volver a Dios. Sin embargo, como muestra la parábola, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y restaurarnos cuando nos acercamos a Él con un corazón arrepentido. Arrepentimiento genuino. El arrepentimiento no es solo sentir tristeza por las malas decisiones, sino un cambio de actitud que nos lleva a regresar a Dios. Perdón incondicional. Así como el Padre perdonó al Hijo pródigo, Dios está dispuesto a perdonarnos cuando nos arrepentimos sinceramente. Restauración. Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que también nos restaura a nuestra posición como hijos e hijas suyos. Valor de lo espiritual sobre lo material. La parábola subraya que lo que verdaderamente importa es nuestra relación con Dios, no nuestras riquezas o logros materiales. En resumen, los cerdos en la parábola del hijo pródigo son un símbolo de la degradación espiritual a la que puede llegar una persona cuando se aleja de Dios. Pero también nos muestran la misericordia de un Padre que está dispuesto a recibirnos de vuelta cuando nos arrepentimos y volvemos a Él. La parábola es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia vida, reconocer nuestras faltas y regresar a Dios, confiando en su amor incondicional y en su poder para restaurarnos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 6, Jesús ofrece una enseñanza que es profunda y desafiante. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Este versículo, aunque breve, está cargado de significado espiritual y práctico. Para entender mejor su mensaje, es importante explorar tanto el contexto en el que se encuentra este versículo, como el simbolismo de los perros y los cerdos en la cultura bíblica. El versículo 7-6 se encuentra dentro del Sermón del Monte, uno de los discursos más famosos de Jesús, donde él da instrucciones sobre cómo vivir una vida conforme a los principios del reino de Dios. En los versículos anteriores, Jesús habla sobre el juicio, la humildad, la generosidad y la oración. En este contexto, el versículo 7-6 hace una advertencia sobre cómo debemos compartir la sabiduría espiritual y las enseñanzas de Dios. El mandato de no dar lo santo a los perros ni echar las perlas delante de los cerdos está relacionado con la idea de discernimiento en las relaciones humanas. Jesús nos está advirtiendo sobre la importancia de reconocer cuándo y con quién compartir la verdad divina, ya que hay personas que no solo no la valorarán, sino que también la desprecian y la rechazan. Esto requiere un profundo entendimiento de la naturaleza humana y un discernimiento espiritual que solo se obtiene a través de una relación cercana con Dios. Para entender completamente esta enseñanza, debemos examinar qué representan los perros y los cerdos en la cultura bíblica. Los perros, en la cultura judía, los perros eran vistos con desdén y desprecio. A menudo se les asociaba con animales impuros, ya que no solo eran considerados sucios, sino también asociados con comportamientos destructivos, como la corrupción de la carne. En el Antiguo Testamento, los perros son mencionados en varios contextos, principalmente para describir a aquellos que eran impuros, como en 1 Reyes 14:11, donde se dice que los perros se comerían a la reina Jezabel. Además, en Filipenses 3:2, Pablo advierte sobre los perros en el contexto de personas que distorsionan el Evangelio. Los cerdos, como ya hemos visto a lo largo de los pasajes anteriores, son otro símbolo de impureza en la tradición judía. En Levítico 11:7 y Deuteronomio 14:8, se les prohíbe a los israelitas comer cerdo debido a su estatus como animal impuro. En la cultura judía, el cerdo representaba todo lo que estaba alejado de la pureza espiritual y la santidad. En el contexto del versículo de Mateo 7:6, los cerdos simbolizan la insensibilidad espiritual y la disposición a rechazar lo sagrado. El significado de lo santo y las perlas en el versículo de Mateo, lo santo y las perlas hacen referencia a las enseñanzas, los principios y la verdad divina, la sabiduría que proviene de Dios. La palabra santo implica algo separado, algo consagrado a Dios, mientras que las perlas son un símbolo de algo valioso y precioso. Jesús está advirtiendo que la sabiduría y las enseñanzas de Dios son preciosas y deben ser tratadas con respeto. Cuando Jesús dice que no debemos dar lo santo a los perros ni echar nuestras perlas delante de los cerdos, está sugiriendo que hay un tipo de personas que no tienen el corazón dispuesto para recibir y valorar esas enseñanzas. Es un llamado al discernimiento sobre cuándo y cómo compartir los principios del reino de Dios.
La advertencia de Jesús, un llamado al discernimiento espiritual. Este versículo nos llama a usar discernimiento cuando compartimos el mensaje del Evangelio. No todas las personas estarán dispuestas a escuchar, aceptar o valorar la verdad de Dios. En vez de gastarnos innecesariamente en discusiones con aquellos que desprecian la verdad, debemos reconocer cuando es inútil seguir ofreciendo lo sagrado a personas que claramente no lo valoran. Esto no significa que no debamos predicar el Evangelio o enseñar a otros, sino que debemos ser sabios al elegir a quién dirigir nuestros esfuerzos. Jesús no está diciendo que debamos rechazar a aquellos que no conocen a Dios, sino que debemos ser prudentes y no gastar nuestras energías en lugares donde claramente no hay apertura para recibir la verdad. En otras palabras, debemos ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo, que nos guía en cuándo compartir y cuándo esperar. El evangelismo y el discipulado no son esfuerzos de tirar perlas a los cerdos, sino un acto de obediencia a la voluntad de Dios, buscando siempre a aquellos cuyo corazón está abierto a recibir el mensaje de salvación. La importancia de discernir y proteger lo sagrado. Una lección importante de este versículo es la necesidad de discernir lo que es santo y protegerlo. Jesús nos llama a reconocer el valor de las enseñanzas divinas y a no desperdiciarlas en situaciones que no resultarán en edificación. En nuestra vida cristiana, debemos ser conscientes de cuándo es apropiado compartir las verdades de Dios y cuándo es más sabio guardar silencio o retirarnos. Esto no se refiere solo al mensaje del Evangelio, sino a todas las áreas de nuestra vida cristiana, como las experiencias espirituales, la sabiduría que adquirimos de la palabra de Dios y las bendiciones que hemos recibido. Debemos tratar con reverencia lo que es sagrado y no permitir que se vea como algo trivial o indigno. Aplicación práctica. Cómo proteger lo sagrado y discernir cuándo y con quién compartir las enseñanzas espirituales. La enseñanza de Jesús en Mateo 7:6 tiene una aplicación directa en nuestra vida cotidiana. Aquí hay algunos principios prácticos para vivir de acuerdo con este versículo. Discernir el corazón de las personas. Antes de compartir nuestras creencias o nuestro testimonio, es importante discernir si la persona está abierta a escuchar. Jesús no nos llama a forzar el Evangelio a aquellos que no están dispuestos a recibirlo, sino a ser sabios en cómo lo compartimos. Proteger lo sagrado. Las enseñanzas espirituales y la verdad de Dios son preciosas. No debemos compartirlas de manera superficial o sin discernimiento. Si alguien rechaza de manera repetida el mensaje de Cristo, es posible que debamos retirarnos y orar por ellos, confiando en que Dios obrará en su corazón en su tiempo. Evitar la contienda innecesaria. El versículo también nos enseña a evitar discusiones innecesarias con aquellos que claramente no están interesados en escuchar la verdad. En lugar de perder el tiempo y la energía en peleas, debemos centrarnos en aquellos que están buscando a Dios y están listos para recibir su palabra. Sabiduría en las relaciones. En nuestras relaciones personales, debemos ser sabios en cuanto compartimos sobre nuestra fe. Si bien debemos ser luz en el mundo, también debemos reconocer cuándo es apropiado hablar y cuándo es mejor callar y orar por la persona. Llevar el mensaje a aquellos que están listos para recibirlo. Jesús no dice que no debemos compartir la verdad, sino que debemos buscar a aquellos que están preparados para recibirla. A medida que oramos y buscamos la guía de Dios, Él nos dirigirá hacia las personas cuyo corazón está dispuesto a escuchar. Conclusión: el discernimiento como clave para compartir lo sagrado. La enseñanza de Mateo 7:6 es un llamado a la prudencia, a ser sabios y a tener discernimiento en la forma en que compartimos el mensaje del reino de Dios. Jesús nos recuerda que la verdad divina es preciosa, y no debemos desperdiciarla en aquellos que no la valoran. Al mismo tiempo, debemos ser compasivos y orar por aquellos que aún no han recibido la verdad, confiando en que Dios obra en el corazón de las personas en su tiempo. Hoy hemos recorrido un viaje profundo por el simbolismo y el significado de los cerdos en la Biblia. Desde las leyes dietéticas del Antiguo Testamento hasta las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento, hemos explorado cómo este animal, a menudo considerado impuro, se convierte en un símbolo poderoso de lo que separa a la humanidad de la pureza divina. A lo largo de las Escrituras, los cerdos no solo representan impureza ritual, sino también la rebelión contra los principios de Dios. Vimos cómo en los tiempos de los profetas y en las enseñanzas de Jesús, el cerdo simboliza las malas decisiones, la desobediencia y la ignorancia espiritual. A través de la historia de los macabeos, el sacrificio de un cerdo en el altar del templo nos recuerda la importancia de proteger lo sagrado y mantener nuestra fe firme, incluso frente a la persecución. También exploramos el relato del endemoniado gadareno y cómo los demonios pidieron entrar en una piara de cerdos,
Un acto que nos muestra el poder de Jesús sobre las fuerzas malignas y la restauración de la pureza espiritual. En la parábola del Hijo Pródigo, el cerdo aparece como símbolo del punto más bajo de degradación espiritual, pero también de la esperanza y la redención que solo el Padre puede ofrecer. Cada uno de estos relatos tiene un mensaje profundo para nosotros hoy. Nos invita a vivir en santidad, a reconocer lo que nos separa de Dios y a buscar siempre la restauración y el perdón que se encuentran en Cristo. ¿Qué opinas sobre el simbolismo de los cerdos en la Biblia? ¿Cómo crees que este mensaje impacta tu vida hoy? Déjalo en los comentarios.